En el siguiente video se explicará lo que es la entalpía en termodinámica. Por el grupo 17, Física Básica 2. ¿Qué es la entalpía? Bueno, la entalpía es una función de estado de la termodinámica, que se simboliza por la letra H. Esta se puede expresar en la siguiente unidad en el sistema internacional: joules, equivalente a kilocalorías. También se conoce como entalpía absoluta o cantidad de calor. Matemáticamente, la entalpía es igual a la energía del sistema más el producto de la presión por el volumen. Esta depende del volumen, y el volumen también es una propiedad extensiva, es decir, depende de la cantidad de materia. Bueno, por otro lado, la energía del sistema no se puede medir, por lo tanto, tampoco la entalpía, pero sí el cambio de esta. ¿Qué representa la variación de la entalpía o cambio de la entalpía? Bueno, representa un sistema que nos permite expresar la cantidad del calor intercambiado durante una transformación isobárica, es decir, a una presión constante. La entalpía abarca no solo la energía interna del sistema, sino también la energía almacenada en el medio ambiente del sistema. ¿Qué ocurre con la cantidad de calor intercambiado a una presión constante? Bueno, representa el calor que entra o sale al sistema desde el ambiente, es decir, es el traspaso de calor que ocurre entre el inicio y el final de un proceso físico o químico. Cabe decir que hay dos procesos. El primer proceso es el endotérmico, ya que su variación de entalpía es mayor a cero. El segundo proceso es exotérmico, ya que la variación de entalpía es menor a cero. También se puede decir que la variación de entalpía es igual a la entalpía final menos la entalpía inicial. En definitiva, la entalpía es la suma de la energía del sistema termodinámico y el producto de su volumen multiplicado por la presión. Podemos decir, en definición de la entalpía, que también sería la variación de entalpía, donde el producto de la presión por el volumen es igual al trabajo mecánico que se aplica al sistema. Sin embargo, solo puede medirse en el momento en el que ocurre la variación de energía. Ahora explicaremos la variación. En la imagen se nota que hay un sistema donde se está liberando calor. Este es un proceso exotérmico, ya que al entregar calor al ambiente, el sistema al final tendrá menos energía que al inicio, por lo tanto, la variación de entalpía será menor a cero y, por ende, perderá calor. En el siguiente gráfico veremos al sistema donde ésta absorbe calor y este es un proceso endotérmico, es decir, si entra el calor, al final tendrá más energía que al inicio, por lo tanto, la variación de entalpía será positiva y por ende ganará calor.
La entalpía es una función de estado. En el siguiente gráfico veremos de un estado inicial a un estado final. Cuando vamos de un estado inicial a un estado final, veremos que es un proceso directo y su entalpía será positiva. Mientras si vamos de un estado final a un estado inicial, veremos el proceso inverso y su variación de entalpía será negativa. Un breve ejemplo sería el agua y hielo, donde el hielo va a agua y esta será endotérmica ya que pasa de un estado de menor energía a mayor energía. Y cuando va de agua a hielo será exotérmica ya que pasa de un estado de mayor energía a menor energía. Se podría decir que tiene un proceso directo y un proceso inverso. Por lo cual decimos que la variación de entalpía del proceso inverso es igual a la variación de entalpía del proceso directo. En el siguiente gráfico veremos una reacción química, cuando va de reactivos a productos. Y este también tendrá un inicio y un final. Y se podrá observar que hay una variación de entalpía de reacción. Bueno, se sabe que la variación de entalpía de vaporización es mayor a la variación de entalpía de fusión, ya que se requiere más fuerza para separar las moléculas de un líquido y convertirlas a vapor, en donde las fuerzas intermoleculares son casi nulas. En pocas palabras, podríamos decir que la entalpía es la capacidad que tiene un sistema de calentar desde dentro y fuera. Como hemos visto anteriormente, la definición de la entalpía estaba dada por la energía interna más el producto de la presión por el volumen. Cabe decir que también la definición puede ser el calor absorbido o liberado. Bueno, la entalpía también está en función de las variables termodinámicas de temperatura y presión. Cabe recalcar que la temperatura y presión son constantes. Yo puedo escribir esa propiedad matemática de funciones de estado, la cual nos daría la siguiente ecuación, y diríamos que la diferencial de entalpía es igual a la derivada parcial de entalpía respecto de la temperatura por dt, claro, manteniendo esta a una presión constante, más la derivada parcial de entalpía respecto de la presión por dp, y esta manteniendo a temperatura constante. Bueno, yo puedo relacionar esta ecuación con la capacidad calorífica, ya que esta capacidad calorífica está a una presión constante. Y tendría la ecuación del Cp, la cual sería la siguiente. El Cp sería igual a la derivada parcial de entalpía respecto de la temperatura y esta está a presión constante. Esta nos daría una equivalencia para poder relacionar con la ecuación ya mencionada y por ende tendríamos la ecuación final, que sería la diferencial de entalpía igual a moles por la capacidad calorífica Cp por dt, más la derivada parcial respecto de la presión por dp, claro, manteniendo esta a temperatura constante. Bueno, esta sería la ecuación de la entalpía como función de temperatura y presión constante. Muy bien, a continuación del trabajo realizaremos un ejercicio de demostración, el cual consistiría en demostrar que si solo existe el trabajo de presión por volumen, se cumplirá que la variación de energía interna será igual al calor a volumen constante,
y la variación de entalpía será igual al calor a presión constante. Para su solución, utilizaremos el primer principio de la termodinámica, el cual nos indicaría que la variación de energía interna sería igual al calor más el trabajo. Consiguientemente, el trabajo vendría a ser igual a la presión por la variación de volumen negativo, para este caso, el cual reemplazaríamos en la variación de energía interna, lo cual nos daría que sería igual al calor menos la presión por la variación de volumen. Para demostrar esto, consideraríamos la variación de volumen como una constante, lo que quiere decir que en el proceso el volumen no cambiaría, dándonos así que la variación de volumen vendría a ser cero, resultando en la anulación de esa parte de la ecuación, dándonos como resultado que la variación de energía interna vendría a ser igual al calor a volumen constante, debido a que estamos considerando la variación de volumen como una constante, demostrando así la primera parte del ejercicio. Continuando con el ejercicio, empezaríamos considerando la variación de la entalpía, que sería igual a la variación del calor más la variación de la presión por volumen. Para esta demostración de la entalpía también consideraríamos a la variación de la presión como una constante. Como dicho anteriormente, pero esta vez con la presión, esta no cambiaría en todo el proceso, dándonos como resultado que la variación de la presión vendría a ser cero. Y resultando en cero, se podría sacar de la variación de presión por volumen, escribiéndola como la variación de entalpía sería igual a la variación de energía interna más la presión por la variación de volumen. Ahora sabemos que la variación de energía interna es igual al calor a presión constante menos la presión por la variación de volumen. Luego reemplazaríamos esta variación de energía interna en la ecuación de la variación de entalpía, resultando que la variación de entalpía sería igual al calor a presión constante menos la presión por la variación de volumen más la presión por la variación de volumen, los cuales se anularían, dejando solamente que la variación de entalpía sería igual al calor a presión constante, así demostrando lo que se pidió en el ejercicio. Con esto se concluiría con toda la demostración exitosa. Muy bien, continuando con la presentación, realizaremos algunos ejercicios prácticos. El siguiente nos indica que un mol de gas ideal con Cb igual a 3 medios R se expande de 24,6 litros y 300 Kelvin a 49,2 litros. Calcular la temperatura final y la entalpía. Como se trata de un gas ideal, utilizaremos la ecuación de estado,
para hallar la temperatura final. La ecuación de estado nos indica que la presión por volumen es igual al número de moles por la constante R por la temperatura. También tenemos que la presión 1 va a ser igual a la presión en 2 y ambas van a ser igual a una atmósfera. De ahí despejaríamos de la ecuación de estado el volumen sobre la temperatura, dándonos como resultado que el volumen 1 sobre la temperatura 1 va a ser igual al volumen 2 sobre la temperatura en 2, que va a ser igual al número de moles por la constante R sobre la presión, del cual el que nos interesa despejar es la temperatura en 2, dándonos como resultado después del despeje que vendría a ser igual al volumen 2 dividido entre el volumen 1 por la temperatura en 1. Reemplazando los datos tendríamos 49,2 litros divididos entre 25,6 litros por 300 Kelvin. Esto nos da como resultado que la temperatura en 2 sería igual a 576,6 grados Kelvin. Habiendo hallado ya la temperatura final, podemos proceder a hallar la entalpía con el Cp igual a 5 medios R y la ecuación de entalpía que nos dice que el número de moles por Cp por la temperatura 2 menos la temperatura 1. Reemplazando esto con los datos ya tenidos y los hallados, tenemos que 1 mol por 5 medios por 8,314 Joule sobre Kelvin mol por 576,6 menos 300 Kelvin. Esto nos vendría a dar la entalpía, que vendría a ser 5749,1 joules. Escrito de una manera más corta, sería que la entalpía vendría a ser 5,75 kilojoules. De esta manera habríamos determinado ya la temperatura final y la entalpía del ejercicio, dándolo por terminado. Muy bien, continuando con la presentación, tendríamos nuestro último ejercicio, el cual nos indica calcular la entropía y la entalpía para la transformación a presión constante de una atmósfera de 1 mol de agua a 20 grados Celsius hasta 250 grados Celsius. Muy bien, para su solución tendríamos primero los datos, los cuales conocemos ya sea por tablas o que estén ahí, tanto en el enunciado como en libros, los cuales serían el Cp del agua o H2O en estado líquido, que vendría siendo igual a 18 calorías sobre mol por grado Celsius, y el Cp del H2O en estado gaseoso, que vendría siendo igual a 8,6 calorías sobre mol por grado Celsius. También tendríamos la variación de la entalpía de vaporización, que vendría siendo igual a 9720 calorías sobre mol. Después separamos el ejercicio en dos fases. La primera fase vendría siendo desde los 20 grados centígrados hasta los 100 grados centígrados, y la segunda fase
vendría siendo desde los 100 grados centígrados hasta los 250 grados centígrados. Esto debido a que el agua en el rango de temperatura de 20 grados centígrados a 100 grados centígrados permanece en estado líquido. En cambio, cuando pasa de los 100 grados centígrados hasta el tope, que en el caso del ejercicio se vendrían siendo 250 grados centígrados, el agua cambia de estado al estado gaseoso, por lo cual tenemos que analizar por separado cada uno de los estados del agua. Para el primer estado, que vendría siendo el estado líquido desde los 20 hasta los 100 grados Celsius, tendríamos que calcular tanto la entropía como la entalpía. Primero, para la entalpía, tenemos que la entalpía es igual al Cp por la variación de temperatura. Esto sería igual a 18 por 373 menos 293, el cual nos da un total de 1440 calorías sobre mol. Ahora, para el cálculo de la entropía, tenemos un proceso isobárico que indica que es a presión constante. Por lo tanto, tenemos que la entropía vendría siendo igual al Cp por el logaritmo neperiano de la temperatura 2 dividido entre la temperatura 1, lo cual nos da 18 por el logaritmo neperiano de 273 dividido entre 293, que vendría siendo 4,35 calorías sobre Kelvin. Para este punto ya tenemos calculado tanto la entropía como la entalpía en el rango desde los 20 hasta los 100 grados Celsius en la primera fase. Continuamos con la segunda fase, que viene siendo muy bien, pero primero, antes de analizar la fase que va desde los 100 grados Celsius hasta los 250 grados Celsius, primero tenemos que analizar qué pasa con el estado del agua cuando el agua llega a la temperatura de los 100 grados Celsius, en la cual el agua sufre un cambio de estado que va del estado líquido al estado gaseoso, para el cual también tenemos que analizar la entalpía y la entropía en esta fase, una fase intermedia. Para la entalpía vendría siendo igual a la entalpía de vaporización, que ya teníamos como dato sacado por tablas que se pueden encontrar tanto en libros como dados por el mismo ejercicio, que vendría siendo igual a 9720 calorías sobre mol. Luego, analizando la entropía, nos tendría un proceso isotérmico, el cual nos indica que estamos trabajando a temperatura constante. El motivo del proceso isotérmico es el análisis de cuando el agua cambia de estado a estado gaseoso, de líquido a gaseoso, el cual por lo tanto nos da una ecuación que viene siendo que la energía libre de Gibbs es igual a la entalpía menos la temperatura por
la entropía. De esta ecuación despejamos la entropía, que vendría siendo igual a la entalpía menos la energía libre de Gibbs. Todo esto sobre la temperatura. Ahora, reemplazando los datos conocidos, tendríamos que sería igual a 9720 menos 0, todo dividido entre 273, lo cual nos da un resultado de 26 calorías sobre Kelvin. Con esto hemos terminado de analizar el cambio de estado del agua de líquido a gaseoso. Por lo tanto, podemos pasar a analizar el cambio de temperatura, que va desde los 100 grados Celsius hasta los 250 grados Celsius. Para esto, primero analizamos la entalpía, que al igual que el análisis de la primera fase, tenemos la ecuación de la entalpía, que viene siendo igual al Cp por la variación de la temperatura. Esto, reemplazando datos, nos viene dando que sería igual a 8.6 por 523 menos 373, lo cual nos da un resultado de 1290 calorías sobre mol. Pasando al análisis de la entropía, tenemos un proceso isobárico, el cual nos indica que estamos a presión constante, para lo cual tenemos la ecuación de la entropía, que es la misma que la vista en la primera fase, que viene siendo la entropía es igual al Cp por el logaritmo neperiano de la temperatura 2 sobre la temperatura 1. Reemplazando los datos, tendríamos que viene siendo igual a 8,6 por el logaritmo neperiano de 523 sobre 373, lo cual nos da un resultado de 2,91 calorías sobre Kelvin. Con esto ya tendríamos el análisis y las entropías, tanto como las entalpías, en las tres fases estudiadas, que vienen siendo todas las fases del ejercicio. Ahora, para calcular tanto la entalpía como la entropía total en todas las fases, primero analizamos la entropía total, que viene siendo la sumatoria de la entropía en cada fase. En este caso tenemos la entropía total, viene siendo igual a 4,35 más 26 más 2,91, que nos da 33,28 calorías sobre Kelvin. Esto vendría siendo la entropía total. Del mismo modo, para la entalpía viene siendo igual a la sumatoria de la entalpía en cada fase, lo que nos da que sería igual a 1440 más 9720 más 1290, que nos da como resultado 12.450 calorías sobre mol. Con esto hemos encontrado lo que nos pedía el ejercicio y lo damos como finalizado, así como damos como finalizado a la presentación de este tema, que viene siendo la entalpía.